Continuando con la resolución de triángulos rectángulos, ahora veremos el caso específico si se conocen dos lados. Anteriormente se tomaban o se resolvían triángulos rectángulos cuando se conocían un lado y un ángulo. Ahora simplemente vamos a conocer dos lados y vamos a desconocer dos ángulos. Veamos. Antes vamos a trabajar el despeje de la fórmula para encontrar un ángulo. ¿A qué me refiero? Si tenemos que encontrar un ángulo θ y la fórmula es esta, seno de θ es igual a b sobre c, y nosotros queremos encontrar θ, entonces sencillo, vamos a despejar solo la palabrita seno. ¿Qué sucede? En este caso θ queda él solo en este miembro y la palabra seno pasaría donde está la fracción, pero pasaría a ser seno a la menos 1. A esto le vamos a llamar seno inverso, así se llama. Seno inverso, cuando despejamos solo la palabra seno, pasaría a ser seno inverso. Y acá tengamos cuidado, no nos vayamos a confundir. Tenemos un despeje como este. Cuando tenemos seno de 40, y eso es igual a 15, por nombrar un caso. Y acá despejamos todo el seno con el ángulo, x es igual a 15, y todo el seno junto con el ángulo pasa a dividir. Acá es diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Sencillo, acá despejamos el seno y también el ángulo porque lo conocemos. Aquí no conocemos el ángulo, que sería nuestra incógnita, y por eso despejamos el seno. Y pasaría a ser seno inverso ¿de quién? De la fracción que tengamos acá. Y esto lo ponemos en la calculadora y ya tendríamos el valor de θ. Ahora bien, ¿qué sucede si queremos encontrar beta en una fórmula como esta? Sencillo, beta es nuestra incógnita. Significa que tenemos que despejar solo la palabra coseno, tiene que pasar a este miembro. Ahora bien, beta nos quedaría solo en este miembro y coseno pasaría a este miembro, pero como coseno a la menos 1 también. Aquí era seno a la menos 1, aquí es coseno a la menos 1. Y a esto lo llamamos como coseno inverso ¿de quién? De la fracción que tengamos acá. Y ya tenemos cómo encontrar beta en esta fórmula. Y veamos el último. Si queremos encontrar phi en esta fórmula de acá, lo mismo, necesitamos solo el ángulo, entonces la palabra tangente, esta de acá, la vamos a pasar a este miembro. Entonces, phi sería igual, pero cuando despejamos esta palabra tangente, así como estas dos, entonces pasaría a ser tangente inversa ¿de quién? De la fracción que tengamos acá. Y esas serían las formas de despejar un ángulo cuando tengamos seno, coseno y tangente. Bueno, vamos a ver los ejemplos para entender mejor esos despejes. Tendríamos que resolver el triángulo. Resolver el triángulo significa encontrar los datos que no conocemos. En este caso sería omega, rho y este lado de acá. Conocemos estos dos lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a encontrar primero el ángulo rho y para ello, el ángulo omega, para ello el ángulo omega será el ángulo de referencia. ¿Qué significa? Si omega es el ángulo de referencia, el opuesto tendría que ser, el cateto opuesto tendría que ser 12 centímetros y vean, aquí tenemos ángulo recto, enfrente del ángulo recto, ¿quién está? Está a 20 centímetros, sería la hipotenusa. Y ese que sería el adyacente. Entonces, al tener estos datos, nos percatamos que conocemos el opuesto y conocemos la hipotenusa. Entonces, para encontrar ρ, vamos a buscar las razones trigonométricas que me relacionen opuesto con hipotenusa. Y solo tenemos una, que es el seno. El seno de omega sería igual al opuesto sobre la hipotenusa. Opuesto sería 12, hipotenusa sería 20. Sustituimos acá en estos dos datos y tendríamos que el seno de omega sería igual a 12, que es el opuesto, entre la hipotenusa, que sería 20. En este caso, vean, necesitamos solo el valor de omega. Entonces, omega se va a quedar solo acá y vamos a despejar solo la palabrita del seno.
Entonces, al despejar solo la palabrita del seno, nos quedaría omega en este miembro es igual a seno inverso, o seno a la menos 1, el menos 1 es como exponente, de la fracción que tengamos acá, que sería 12 sobre 20. Acá prácticamente eso se elimina con centímetros, se elimina mutuamente y ya nos lo agregamos. Entonces, omega sería igual a seno inverso de 12 sobre 20. ¿Cómo vamos a hacer esto en la calculadora? Si tenemos una calculadora como esa, nos quedaría la tecla Shift y vamos a buscar el seno, esa tecla de acá. Y nos quedaría, vean, seno inverso de, y acá vamos a poner la fracción, sería 12 sobre 20. Y cerramos el paréntesis y eso nos daría 36 aproximadamente 87. Vean, sería 36.87 grados aproximadamente. Bueno, eso si tienen este tipo de calculadora. Si tienen este otro tipo de calculadora, pues es lo mismo, la tecla Shift y la tecla Sin, que sería del seno. Recordemos que está en inglés se dice sin, entonces sería otra cosa. Vean, seno inverso, y acá vamos a colocar paréntesis y colocamos la fracción. Sería 12 fracción de 20. Y cerramos paréntesis. Vean, no colocamos la fracción, ahora sí, ya está, 20. Y cerramos paréntesis y eso nos daría lo mismo, 36.87 aproximado. Entonces, lo mismo con la otra calculadora, significa que este ángulo omega mide 36.87 grados. Ahora vamos a encontrar ρ, pero para encontrar ρ acá sería sumamente sencillo porque ya sé que este ángulo mide 90 grados, ese 36.87, entonces ρ tendría que ser la suma de los tres ángulos, me tiene que dar 180 grados. Sumamos estos dos y tenemos que ρ más 126.87, la suma de estos dos, es igual a 180. Despejamos, este valor está positivo, lo vamos a pasar negativo, entonces ρ sería igual a 180 menos 126.87 grados. Resolvemos esta resta y nos quedaría 53.13 grados. Significa que ρ mide 53.13 grados. ¿Y quién me hace falta? Me haría falta este cateto. Esta es hipotenusa, ese es un cateto y ese es el otro cateto. Entonces, como paso 3, vamos a encontrar el lado o cateto faltante. Voy a aplicar teorema de Pitágoras. Me quedaría, recordemos, C siempre es la hipotenusa y este podría ser B y este A. A sería nuestra incógnita. Entonces tendríamos por acá A es igual a la raíz, la hipotenusa al cuadrado sería 20 al cuadrado menos B, que sería 12 al cuadrado. 20 al cuadrado es 400, lo podemos hacer con la calculadora, menos 12 al cuadrado es 144. Al resolver esta resta tendríamos que 400 menos 144 es 256 y la raíz de 256 sería 16. Acá prácticamente el cuadrado se simplificó con la raíz, pero también a 256 le sacamos la raíz a ambos. Y por eso es que de este centímetro cuadrado me queda solo centímetro. Y prácticamente ya encontré este dato también, que sería 16 centímetros. Ya resolvimos el triángulo, que consistía en encontrar los dos ángulos faltantes y el cateto faltante. Veamos el ejemplo 2. Vamos a resolver el siguiente triángulo rectángulo. Vean, tendríamos que encontrar el valor de, en este caso, sigma, así se llama este símbolo, y de phi. Y aparte de eso, la hipotenusa. ¿Cómo sé que es la hipotenusa? Porque está opuesto a este ángulo recto. Primer paso, vamos a encontrar este ángulo sigma. Entonces, este sería nuestro ángulo de referencia. El opuesto sería 10
y el adyacente también sería 10. Entonces, una razón trigonométrica, esos son los dos datos que conocemos. Necesitamos una razón trigonométrica que me relacione opuesto con adyacente. Pues sencillo, la razón trigonométrica tendría que ser tangente. ¿Pero tangente de quién? ¿Quién es el ángulo de referencia? Sería sigma, algo así es el símbolo. Tangente de sigma es igual al cateto opuesto entre el adyacente. Ahora bien, tangente de sigma, algo así es, sería igual al opuesto que es 10 y el adyacente que también es 10. Entonces, acá vean qué sucede. Necesitamos sigma. Entonces sigma se queda en este miembro y la tangente la despejamos. Pero solo voy a despejar esto. Tangente. Entonces me quedaría tangente inversa, porque ya la pasamos a este miembro. Tangente inversa ¿de quién? De la fracción que tengamos acá. Colocamos esto en la calculadora y nos quedaría shift tangente, la tecla tangente, fracción 10 sobre 10. Y eso nos daría 45 grados. Entonces, sigma sería igual a 45 grados. Significa que este ángulo es 45 grados. Por lo tanto, ya tenemos el valor para un dato que me hacía falta. ¿Cómo vamos a encontrar phi? Si ya sabemos que este ángulo mide 45, vean, ya sabemos que este ángulo mide 45, este 90, ¿cómo vamos a encontrar phi entonces? Sencillo, vamos a encontrar phi utilizando la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Qué significa? Si sumamos phi, que es nuestra incógnita, más 45 grados, que sería este ángulo, más los 90 grados, eso nos tiene que dar 180 grados. Sumando estos dos, nosotros tendríamos que phi es igual a 135 grados, más 135 grados, perdón, igual a 180 grados. Despejamos, me quedaría phi, 180 primero, 135 que está positivo pasaría negativo acá, ya tenemos el signo, perdón, tendría que ser 35, lo vamos a borrar para no generar confusión por acá. Tendríamos entonces 135 grados. ¿Cuánto nos daría esta resta? Pues phi, y lo pueden hacer con la calculadora si quieren, phi sería igual a 45 grados. Significa que ya completamos esta parte. ¿Y quién me hace falta? Pues me hace falta la hipotenusa. Pero como ya conocemos a los dos catetos, entonces tendríamos lo siguiente. Tenemos el paso 3, encontrar la hipotenusa, que sería ese de acá. Le vamos a colocar C. Esos dos cualquiera, ese puede ser A, ese puede ser B o viceversa, no hay problema. Y el teorema de Pitágoras nos quedaría C es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces C sería igual a, sería 10 por ahí, y B tendría que ser 10 también. Sabemos que C sería igual a 10 al cuadrado es 100 y 10 al cuadrado también es 100, y al sumar esos dos sin necesidad de la calculadora sería 200. C tendría que ser igual a la raíz cuadrada de 200. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 200? Raíz cuadrada de 200 nos daría 10 raíz de 2 en su forma simplificada, o lo podemos colocar como 14.14. Entonces acá tendríamos 14.14 y eso serían centímetros, porque no podemos aproximar. Y acá tendríamos este dato también, 14.14 centímetros, esto es 45 y esto es 45. Y hemos solucionado el triángulo rectángulo. Veamos el ejemplo 3 entonces. Tenemos que resolver este triángulo rectángulo
que prácticamente sería encontrar alfa, omega y ese lado sería hipotenusa porque está opuesto con el ángulo recto. Veamos entonces qué vamos a hacer. Primero vamos a encontrar alfa. Entonces, si voy a encontrar alfa, alfa tendría que ser nuestro ángulo de referencia. El que está enfrente de alfa sería opuesto y el que está a la par sería adyacente. ¿Qué significa? Busquemos una razón trigonométrica que relacione opuesto con adyacente. Pues ya sabemos que sería la tangente. ¿Pero la tangente de quién? De alfa. Ese es el símbolo que tenemos ahí, alfa, que sería opuesto sobre adyacente. Ahora bien, la tangente de alfa es igual al opuesto que mide 9.23 sobre el adyacente que mide 12.7. Ahora bien, nosotros necesitamos alfa, entonces alfa se queda él solo, pero la tangente la vamos a despejar. Y cuando despejamos solo la palabra tangente pasa a ser tangente a la menos 1 o tangente inversa de quién, de la fracción que tengamos acá, que sería 9.23 y 12.7. Significa que alfa es igual, vamos a poner esto en la calculadora, tan shift, la tecla tangente, tenemos tangente inversa, abrimos, ponemos una fracción, 9.23 sobre 12.7. Y esto cerramos, nos daría 36.01, porque ese se aproxima. Entonces acá vamos a poner, siempre con dos decimales, 36.01 grados. Eso es algo importante. Siempre la respuesta va a llevar aquí, cuando encontremos un ángulo, siempre que utilicemos, si utilizamos seno inverso, coseno inverso o tangente inversa, siempre la respuesta tiene que llevar ángulos. Ese símbolo. Siempre tiene que estar este símbolo acá, porque como es un ángulo, tenemos que respetar, ¿verdad? Entonces sería grados. Ya tenemos este dato entonces, ahora con este dato encontremos omega. Veamos, para encontrar el ángulo omega, pues sencillo, vamos a utilizar el teorema de los ángulos internos. Recordemos que este sería 36.01 grados. Entonces, ¿qué significa? Si sumamos omega más 90 grados más 36.01 grados, eso me tiene que dar 180 grados, no se puede pasar. Sumamos estos dos y eso nos daría omega es igual a 126.01 grados es igual a 180 grados. Omega se quedaría por acá y eso sería igual, 180 grados lo ponemos de primero y 126.01 que está positivo es el que pasa negativo, que sería 126.01. Omega sería igual entonces a, si hacemos este procedimiento con la calculadora, 180 menos 126.01, eso nos daría 53.99. Significa que omega es 53.99 y eso serían grados, porque prácticamente todo el proceso trae grados. Ya tenemos omega también y ya determinamos entonces los tres ángulos. ¿Quién me hace falta? Me hace falta la hipotenusa. Para encontrar la hipotenusa vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Vamos a decir que acá tenemos la hipotenusa, que sería C. Entonces, este podría ser A, este podría ser B. Por lo tanto, C es igual a al cuadrado más B al cuadrado. C es igual a, sería 9.23 al cuadrado más
B, que sería 12.7 al cuadrado. C sería igual, vamos a hacer esto con la calculadora, 9.23 al cuadrado, eso con dos decimales nada más, 85.19. 85.19. 12.7 al cuadrado, 12.7 al cuadrado, eso nos daría 161.29. 161.29. C sería igual, vamos a sumar esos dos, tenemos 85.19 más 161.29, y eso sería 246.48. 246.48. Ahora C sería aproximadamente, extraemos la raíz cuadrada de 246.48, y eso sería igual a 15.69, lo aproxima este 9, entonces sería 15.70. Ponemos acá 15.70, y eso serían centímetros, porque es la unidad de medida que tenemos acá. 15.70 centímetros. Por lo tanto, ya solucionamos todo el triángulo rectángulo. Recordemos que la resolución de triángulos rectángulos trae dos tipos, que es cuando aparece un ángulo y un lado, y acá cuando aparecen dos lados juntos. Y es necesario que de todos los ejemplos aprendamos a reconocer las estructuras que seguimos para resolver cada uno de los problemas.